diversas modalidades de las estructuras, nosología y el tratamiento. ¿Cómo están? Espero que estén bien. En esta ocasión les voy a hablar un poco sobre lo que son las modalidades de las estructuras. Hablaremos de nosología y el tratamiento como tal, pero como principal punto quisiera empezar con lo que son la estructura neurótica, con lo que es la estructura neurótica, que nos menciona que tiene su origen en las vicisitudes de la relación afectiva original, en lo que es en el manejo de la agresividad y de la sexualidad. Pero para eso tomemos en cuenta un punto de partida, y es que la psicogénesis de la estructura neurótica tiene, o más bien está relacionado con lo que son las fijaciones edípicas, de los cuales hacen surgir miedos, culpas, dudas y ansiedad ante situaciones estresantes, ya sea de pareja, de familia, de trabajo, y estas fijaciones determinan el trauma de lo que es la insatisfacción erótico-amorosa, consecutiva al fracaso relacionado con la angustia de castración. Bien, en consecuencia tenemos que el individuo con estructura neurótica tiene o crea dependencia de lo que es el afecto y la estima, que obviamente los demás proporcionan, independientemente del valor que le atribuyan o de la importancia que le adjudiquen. Pero ahora bien, muchos neuróticos solamente se quejan de depresiones, sensaciones de minusvalía, perturbaciones de la vida sexual, incapacidad para desempeñarse eficientemente en el trabajo. Esto sin percatarse de la existencia de lo que es la angustia. Angustia, que viene siendo síntoma básico que se encuentra en lo que es la profundidad de lo que es su estructura. Bueno, hablemos de la estructura narcisista, pero hablemos primero de la diferencia que existe, que es la neurosis de transferencia y la neurosis narcisista. Empecemos hablando que los pacientes con transferencia retiran su libido del objeto real y la colocan en objetos fantasiados, o sea, en representaciones intrapsíquicas de objeto. Por el otro lado, están los que padecen la narcisista, que retiran su libido del objeto y la desplazan hacia lo que es el yo, y como consecuencia, su investidura es el resultado de una transformación pulsional, ya que la libido objetal se convierte como tal en narcisista mediante un movimiento regresivo. Pero bueno, hablemos desde el principio de que se había visto el narcisismo como una perversión sexual, o sea, es decir, como un fenómeno psicopatológico que dentro del contexto de la segunda teoría institucional Freud mencionaba o las consideró como antitéticas la libido objetal y la narcisista, lo cual equivalía a decir que mientras más se da de sí mismo, más se empobrece el yo, y mientras más se da, más se retiene la libido narcisista, mayor proclividad a la psicosis. Bien, básicamente en la estructura narcisista se encuentra una suficiente catectización del que se traduce en una incapacidad del individuo para encontrar lo que es el bienestar normal, el logro de aceptación por parte de los demás y la capacidad de sentirse parte de un grupo para compartir ideas, teorías, culturas. Pero ahora bien, lo que es la regularización de la autoestima es conocimiento concomitante deficiente en la estructura narcisista. Más sin en cambio, el narcisismo no es sinónimo de autoestima, aun cuando los dos conceptos fueron explicados, ya que en efecto las bajas de la autoestima pueden reflejar tanto como patología narcisista como psicosexual. Y desde luego, cuando se produce una falla en la ecuación, la constante es una mayor vulnerabilidad de la autoestima. Ahora hablemos de la estructura fronteriza, ya que, bueno, la estructura fronteriza no es un estado de paso entre la neurosis y la psicosis, sino una organización patológica que se caracteriza por una inestabilidad permanente y persistente, y pues en general los pacientes con esas estructuras manifiestan un funcionamiento disparejo en sus relaciones interpersonales, en sus actividades lúdicas y laborales, en su vida afectiva y sexual, y en la consecución de sus ambiciones e ideales, pero si se les provee de apoyo estructurado pueden aparecer como asintomáticos y funcionan en un nivel neurótico o narcisista. Pero bien, los cambios de ánimo aquí son frecuentes e incluyen emociones desbordadas, sentimientos de vacío, ira, depresión y respuestas impulsivas y autoheterodestructivas. En la medida que estos casos no logra su cuestión, puede aparecer episodios psicóticos cortos o transitorios, con la característica de que algunos sectores se mantienen
indemnes gracias a profundas decisiones verticales. Como consecuencia, pues los vínculos intersubjetivos son de gran inestabilidad y las uniones objetales de intensa dependencia. Bien, ahora hablemos de la estructura psicótica. Los individuos con esta estructura se caracterizan primordialmente por su proclividad a presentar alteraciones de la consecuencia de la realidad. Lo real se percibe corporalmente, pero su juicio exige una compleja operación psicológica. La realidad forma parte del sentido, pero se configura a partir de una visión relativa cultural, ya que el concepto de lo real tiene relación con el significado socialmente aceptado de la experiencia humana. La estructura psicótica, uh, la estructura psicótica cognitiva es de tipo analítico, intelectual, irracional o conceptual y funciona en concordancia con lo que es la experiencia. Por ejemplo, el sujeto busca en sus semejantes confirmación de sus juicios, le preocupa la coincidencia y trata de abstraer lo invariable de cada situación experiencial, desechando los cambios circunstanciales. Pero bien, la enajenación de la conciencia de la realidad en esos casos es de dos tipos, unitaria o escindida. Si es unitaria, el conjunto total de juicios son determinados estímulos y ya que sufre una mutación como paranoia, delirio autorreferencial, pero si es escindida, los juicios alterados coexisten con los criterios normales como esquizofrenias agudas y crónicas parafrenias. Bien, llegamos al punto de nosología, que nos habla, que la necesidad de diferenciar y clasificar algunas enfermedades como tradicionalmente son conocidas por sus características y psicodinámicas son específicas. Pero bien, la nosología que sigue la psicopatología no se aparte del enfoque estructural, sino al contrario lo amplifica. Por ejemplo, hablemos de la neurosis, ya que la represión y el retorno de lo reprimido dan origen a lo que es obviamente la neurosis. Cuando fracasa la represión, por ejemplo, no se puede canalizar el deseo inconsciente, que es la pulsión y que tiene que recurrir al síntoma como solución de compromiso. O bien, hablemos de los trastornos narcisistas, que nos mencionan que son en realidad pues desórdenes como tal, pero entre lo que son los trastornos narcisistas se pueden distinguir dos entidades, que son los trastornos narcisistas de personalidad y los trastornos narcisistas de conducta. Por ejemplo, en los trastornos narcisistas de personalidad se genera un fracaso de la función especular o por falta de oportunidades para la función con el objeto parental idealizado. O bien, en la psicosis, que el psicoanalista ha contribuido para lo que estudia el tratamiento de lo que es la paranoia, la esquizofrenia y la psicosis maníaco-depresiva. Estas tres entidades se configuran en forma estable, a diferencia de los trastornos fronterizos, entre otras razones porque los síntomas regresivos y restitutivos que la constituyen crean nuevas realidades que tienden a perpetuarse. Bien, pasemos ahora a lo que es el tratamiento. Aquí podemos hacer hincapié que lo que marca el psicoanálisis está trabajando mucho en esto, pero bien, la psicoterapia de inspiración psicoanalítica puede ser de apoyo como exploratoria o interpretativa, de emergencia breve o de tiempo limitado, superficial, profunda, intermedia, de pareja, de grupo o familia. Las diferentes técnicas comparten factores terapéuticos y del psicoanálisis, pero de los beneficios comunes para los pacientes han sido reconocidos como para bien. Pero lo que es un tratamiento, obviamente sabemos que todo lleva un procedimiento, ya que se tiene que hacer todo con un objetivo hacia lo que es la mejora del paciente con algunas de las características que se han mencionado. Por ejemplo, lo que son los instrumentos técnicos. Podemos usar varios ejemplos, como el de asociación libre, que este es un método inventado por Freud, que fue inventado por Freud para que el paciente produzca en lo que se va a trabajar, que consiste en pedir al analizado que exprese todo lo que piensa y sienta, evitando cualquier control o cualquier censura sobre las ocurrencias que suele pasar aquí. Pero bueno, el analizado a veces suele quejarse de la plenitud, la libre asociación, de ideas. Sin embargo, generalmente obtiene más de lo que espera, además
de los sueños, las fantasías, las equivocaciones y las actuaciones revelan muchas verdades ocultas de lo que es en forma inadvertida.